Y ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Escuchar, creer y descender. Repítalo conmigo: escuchar, creer y descender. Quiero que busquen sus Biblias Lucas capítulo 9 del 26 al 37a. El verso tiene una parte A y una parte B. Solamente vamos a quedarnos en la parte A. Cuando lo tenga, diga amén. Y si alguien me puede traer una botellita de agua o papitas saladas. Estoy más seco que un camello en el desierto. Porque, amén, ¿todos tienen el verso bíblico? Lucas capítulo 9 del 26 al 27. Lucas capítulo 9 del 26 al 27. Ese es el texto según el calendario litúrgico de hoy. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de el Hijo del Hombre, se avergonzará cuando venga en su gloria, en la del Padre y la de los santos ángeles. Y en verdad os digo que hay algunas de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se volvió blanco y resplandecente. Y he aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria, y hablaban de su partida, la cual él había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro, borrico al fin, y los que estaban con él, estaban cargados de sueño, y cuando se despertaron, vieron su gloria y aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que al apartarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nos quedemos aquí y hagamos 3 cabañas, 3 cabañas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Y mientras él hablaba de esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente que, bajándose ellos del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Palabra del Señor. Gracias, Lupita. Sí, tranquila. Gracias. Señor, en esta mañana te damos la gloria y la honra por tu palabra, por tu presencia. Habla a tu iglesia en esta mañana y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo, Señor. Habla a nuestro espíritu, ya estamos dispuestos, Señor. Acabamos de cantar, te hemos dicho que no vamos a temer porque tú estás con nosotros, Señor. Pero queremos escuchar tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar en esta mañana. Cuenta la historia de un niño que tenía una linterna, pero nunca la usaba de noche. Creía que solo era para poner al adorno en su casa. Un día su abuelo le dijo: Hijo, la luz es para iluminar el camino cuando es oscuro. La luz es para iluminar cuando los caminos están oscuros.
Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Lo vamos a entender en el transcurso, porque esta historia nos recuerda que la luz de Cristo, no solo para admirarla y quedarnos ahí mirando, sino para guiar nuestras vidas y que esa luz también guíe a la vida de otros en el nombre del Señor. Hay 3 puntos claves que quiero compartir con ustedes en este mensaje. La gloria que se manifestó de Cristo en la transfiguración, la voz del Padre que habla en la nube, llamando a escuchar, y la necesidad de descender, de bajar, para enfrentar la realidad de este mundo. Son los 3 puntos que quiero compartir con ustedes y he titulado escuchar, creer y descender. Repítalo conmigo nuevamente, porque quiero que se vea con ese concepto en esta mañana. Escuchar, creer y descender. En la transfiguración vemos que ocurre algo. Están en el monte, ya se alimentaron a los 5,000, ya Jesús habló con Pedro. Pedro reconoce que es el Hijo de Dios, pero ahora Jesús llama a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y dice el texto que los lleva al monte. Ya Pedro estaba cansado. Usted sabe que cuando usted está bien cansado, a mí me pasa después de comer un arroz blanco con pegado a habichuela. Y usted sabe que uno quiere tener los ojos abiertos y uno piensa como que... Y que la gente te está hablando y uno dice, ¿se estará poseído por el demonio? No, es que está cansado, está muerto. Pedro y Jacob igual estaban así. Pero de momento dice el texto que cuando estaban allí, vieron que Jesús estaba brillando y habían 2 personajes. Dice el texto bíblico que esos eran Moisés y Elías. Y es interesante porque Elías y Moisés representan algo en el texto bíblico, en el relato. Representan la ley y los profetas. Lo que estaba ocurriendo allí era un proceso de transformación. La transfiguración es un proceso de transformación. Cada acción de Jesús como maestro tiene un proceso de aprendizaje, de transformación. Lo que estaba pasando allí era un proceso de transformación para Pedro, para Juan y Jacobo. Y allí estaban ellos testificando, Elías y Moisés, que Jesús tenía que cumplir lo que se había anunciado desde el principio, que él venía a morir por la humanidad. Eso ya estaba ocurriendo. Y es interesante el pensamiento de Pedro. Pedro quería quedarse allí. Pedro, como puertorriqueño al fin, de Carolina a Puerto Rico, decide, maestro, vamos a hacer 3 enramadas, 3 cabañas de paja, y vamos a quedarnos acá arriba. Esto me gusta. Lo que estoy viendo me gusta, pero que sea solamente para ¿quiénes? Para nosotros. Y de hecho excluyó a Juan y a Jacobo. Para ti, para Moisés, y para Elías y para mí. Vamos a hacer ese rebaño y nos quedamos aquí. Me gusta lo que estoy viendo. Y es interesante el pensamiento de Pedro, porque Pedro quería quedarse allí y no compartir su experiencia. No quería compartir lo que estaba viviendo. Y esas enramadas, ¿verdad? Eran ese sentido egoísta de Pedro. Esas cabañas, ese sentimiento egoísta de olvidarse de la gente que también necesitaba tener esa experiencia gloriosa con el Señor. Las experiencias de transformación no deben de ser para que nos acomodemos. Lo voy a repetir. Las experiencias que nosotros experimentamos de transformación no son experiencias que nos deben acomodar. Son para que bajemos del monte y la compartamos. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? O sea que lo que tú estás viviendo hoy, la gloria que estamos viendo hoy, el testimonio de hoy, no es para que nos callemos. Por eso invitamos, eso hay que compartirlo. Los testimonios, las experiencias que usted y yo hemos vivido, no son para que nos quedemos callados, son para compartirla. No es para que digamos, bueno, yo me voy a quedar con esto porque qué experiencia gloriosa yo viví. No, Pedro pensaba así. Y Dios de alguna manera nos invita esta mañana a que lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, lo compartamos. Imagínense un artista pintando un cuadro hermoso.
pero nadie lo ve porque está escondido en su estudio. Pinté un cuarto, pinté la Mona Lisa, pero la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque está escondido en un estudio. No es hasta que lo comparte que la gente pueda mirar el cuadro. La gloria de Jesús existía desde siempre. Allí estaba Moisés y Elías testificando la gloria que iba a ocurrir. Pero no es hasta que bajamos del monte, no es hasta que bajamos y descendemos del monte que podemos compartirla. No es para que nos quedemos encerrados en nuestro orgullo. Dios nos da momentos de gloria, momentos de oración profunda, experiencias transformadoras. Pero no podemos quedarnos en la montaña. No podemos quedarnos en el lugar donde experimentamos la gloria. Tenemos que bajar y compartir lo que hemos visto, lo que hemos experimentado en el nombre del Señor. De hecho, yo también lo pienso de esta manera. Muchas veces nosotros, años atrás, experimentamos procesos muy bonitos con el Señor. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes en su pasado experimentaron un momento glorioso con el Señor? Estoy seguro que todos en algún momento hemos dado testimonio de algo. Algo Dios hizo en tu familia, en ti, en tus hijos. Algo Dios hizo en el pasado. ¿Y sabes qué? Quedarse ahí sería error. Quedarse pensando en lo que Dios hizo es un error. ¿Por qué? Porque de esa experiencia crecimos. Pero Dios tiene algo mayor también cuando pasamos el proceso y vemos que hoy también Dios tiene cosas para mí y para ti. Y que también de igual manera vamos a experimentar la gloria hoy para compartirla como testimonio de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Y allí ocurrió algo muy interesante. Allí de momento dice el texto que ellos vieron como una nube y la nube descendió y que los cubrió. Eso es como algo maravilloso. A veces yo veo a los predicadores, yo veo la nube y yo estoy seguro que el predicador dice que está viendo una nube, pero no está viendo nada. Y la gente, la nube, entonces la gente aplaudiendo que está viendo una nube, no han visto ninguna nube, créanmelo. Están buscando jugar con tus emociones. Cuando yo veo la paloma, ¿qué paloma? La paloma, no hay ninguna paloma, ninguna una nube. Pero esta gente experimentó una nube. Y la nube que se experimentó en aquel momento dice que descendió y que ellos comenzaron a escuchar ¿la qué? La voz de Dios, la voz del Dios. Y la voz del Padre confirma lo que Pedro confesó en el verso 20. Si usted lee el verso 20 antes, después que Jesús alimenta a los 5,000, dice en el libro de Lucas que estamos leyendo hoy, que Pedro le pregunta Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro le dice, bueno, dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, y dice que eres un profeta de eso. Eso dice la gente de ti. Pero entonces Jesús le dice, pero Pedro, ¿qué dices tú que soy yo? Y Pedro le dice, no, para mí tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando uno lee ese texto en otros libros como Juan relata que cuando la multitud se fue después de haber comido, Jesús vira, le dice a Pedro, ¿y ustedes también se quieren ir? Y él dice, no, ¿a dónde iremos si solamente de ti hay palabras de qué? De vida eterna. Y dice Pedro, porque te conocemos. O sea, porque te conocemos, hemos andado contigo, porque sabemos quién tú eres. Cuando uno tiene intimidad con Dios, conoce quién es Cristo. Conoce las experiencias, hemos visto quién tú eres. ¿A dónde yo voy a ir si solamente en ti he encontrado que hay palabras de vida eterna? Pedro, ¿y qué dice la gente que yo soy? No, yo estoy seguro. Allá ellos, yo estoy seguro que tú eres el Cristo. Yo te sigo, pero fíjese que lo dije el domingo pasado, que ese mismo Pedro es el mismo Pedro que sabiendo que es el Cristo, que negó a Cristo y que después cuando Cristo se desaparece, se fue a su antigua vida. Y es interesante porque nosotros tenemos que entender que las experiencias de conocer a Dios no pueden ser vanas. Y que no pueden causar en nosotros que cuando no sintamos a Dios sigamos huyendo de lo que ya conocemos y hemos experimentado.
Nuestra relación con Dios no puede depender de las circunstancias. Nuestra relación con el Padre, con Cristo, nuestro conocimiento no puede depender por lo que yo estoy viviendo. No puede depender por mis emociones. No puede depender de lo que si tengo dinero o no tengo. No puede ser si tengo novia o no. No puede ser si tengo casa o no. No puede ser si Dios me da o no. Nuestra relación con Dios debe de ser porque Él entregó a su único hijo para que usted y yo alcanzáramos salvación y alcanzáramos victoria por medio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Por lo tanto, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tiene que ser con una convicción de que nada en esta vida, como decía Pablo a los romanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada de eso me puede separar de Cristo. Tú eres el Cristo. Y ahora en esa nube, Dios le habla y le dice, le pregunta, y le dice: este es mi hijo amado. O sea, está confirmando en esa nube de que este es mi hijo, este es a quien yo envié para que muriera. Había un hombre que tenía en su casa una radio vieja. Los jóvenes no me van a entender aquí. ¿Usted se acuerda de la radio que tenía antena? Y hay algunos que tenían 2 antenas. ¿Se acuerdan de eso? Uno hacía así y buscaba. Pues imagínense, usted tener la radio, pero nunca modificar la antena. ¿Qué se va a escuchar? Estática. No se va a escuchar la emisora. El no conocer a Dios, el no escuchar a Dios, es no buscar, sintonizar lo que Él nos quiere decir a nosotros. Todos los domingos, todos los días, Dios quiere hablar a tu corazón. Cada mañana se renueva su misericordia. Cada instante Dios te está hablando. Mira, yo no sé, yo veo a Dios hablándome en cada cosa. El domingo pasado le tomé foto a dos palomas en el parking. Y yo vi que Dios me estaba hablando por 2 palomas que estaban ahí zambujidas en el agua sucia del parking. Que mi hijo vio la foto y me dice, le dijo a mamá, pero es que esa agua está sucia. Las palomas están en el agua sucia. Pues yo estoy viendo que Dios está cuidando a las palomas y les provee a las palomas. Y si Dios les provee a las palomas, ¿cuánto me va a proveer a mí, que soy su hijo? ¿Cuánto te va a proveer a ti? Dios constantemente, lo más mínimo, te está hablando. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ajustar nuestra antena para poder discernir, escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir y ajustar nuestra emisora para poder escuchar la voz de Dios. Dios habla, pero estamos sintonizando bien para escucharlo. La pregunta que yo me hago en esta hora. La nube en la Biblia representa a la presencia de Dios. Ocurrió en Éxodo, en Segunda de Crónicas, donde Dios constantemente por medio de la nube cubre a la gente, al pueblo, a los discípulos. Los está cubriendo aquí, señalando una revelación divina. Y dice, este es mi hijo. O sea, reafirma la identidad de Jesús. Similar a la de Lucas, cuando Juan el Bautista afirma que este era el Hijo de Dios. Y dice que es mi escogido. Jesús es el Mesías prometido, el siervo que Dios escogió para que pagara el pecado de la humanidad. Eso es un privilegio que tuvo Pedro, Jacobo y Juan en su momento de lucidez en el sueño. Pero dice algo muy importante. Escúchenlo. A Él oíd. Y esto es un mandato bien claro. A Él oíd. En el Antiguo Testamento el pueblo debía escuchar a Moisés. Debía escuchar a los profetas. Dios ahora le está diciendo a Pedro, a este oíd, porque la autoridad máxima ahora la tiene Jesús. Yo siempre lo he pensado así y siempre digo, los profetas de Dios intentaron interpretar lo que Dios le decía, pero este ahora no necesita revelación de lo alto. Él es la voz de Dios.
Ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Ese es Dios hablándole. El reino de los cielos es semejante a ese cuento, esa parábola. Es lo que Dios realmente quería para el pueblo desde el principio. Nosotros interpretamos, pero ahora tenemos que oír, a él oír. Si tú le prestas atención, tienes que escucharlo. ¿Por qué es importante, iglesia? ¿Por qué es importante escuchar a Jesús? En la tradición judía, escuchar no significa solamente oír, significa obedecer. De hecho, en la traducción lenguaje actual dice, a él obedecer. No es lo mismo como nosotros pensamos. A veces nosotros somos como los lagartijos. Los lagartijos tienen un hueco. Después pasar un palillo y lo que entra aquí sale por acá. Y a veces nosotros, los seres humanos, somos así. Pero en la tradición judía, escuchar, oír, significa obedecer. La palabra hebrea Shema implica que una escucha activa, es una escucha activa que transforma la vida del ser humano. Por eso siempre somos llamados a obedecer. Cuando escuchamos la voz de Dios, es un llamado a obedecer su palabra. El ejemplo de Juan capítulo 10, 27 dice, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Ellos me siguen, me obedecen. Cuando Jesús llama, la gente ¿qué? Le obedece, la gente le sigue. Oír a Jesús implica conocerlo y seguirlo, mi amado. Así somos con Dios. Él siempre está hablando. Pero si no ajustamos la antena nuevamente, no ajustamos nuestro corazón, nuestras emociones, no lo podemos escuchar. Como yo siempre busco una aplicación de poder, ¿cómo nosotros podemos entonces escucharlo? Mire, la manera más, lo que mejor podemos hacer es leyendo la Biblia, la palabra del Señor. No leyendo libros de motivación, buscando audio de motivación. Lea la palabra del Señor. Venga a la escuela bíblica. Siéntese a participar de la escuela bíblica, pregúntele. Hágale la vida imposible a Fernando y a Julio. Sácale por techo. Porque para eso es la escuela bíblica. Yo estoy predicando. Ahora mismo usted no me puede parar. Para una pregunta en plena predicación. No me puede hacer eso. Porque la predicación es distinta. Yo estoy aquí haciendo algo, hablando de parte del Señor. Pero en la escuela bíblica usted puede, mister, una pregunta. Y ahí el mister para. Y de hecho, les adelanto que ya este mes de marzo la escuela bíblica se va para un salón. Tenemos pizarra, tenemos todo ya. Falta pintarlo y montar todo. Amén, hermano. Y sin interrupciones, que es lo mejor. A menos que entren y empiecen a hablar también allí, pero ya no depende de mí. Pero tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer y meditar en el verso bíblico. Tenemos que sacar tiempo de orar. Y orar, sacar tiempo de orar no es que yo oro en mi carro de camino al trabajo. No es que yo oro de camino porque pastor, que yo vivo tan ajetreado, pastor, que no puedo con mi vida. Mira, estoy así porque estoy tan estrésico. No, orar es sacar tiempo de hablar con el Señor y de guardar silencio también para que Él te hable. Orar es sacar espacios de momento oportuno. Los judíos tienen un momento de separar ese espacio donde nos inclinamos hacia el sol para que Dios nos escuche nuestro clamor. Pero los cristianos no sacamos tiempo ni para orar porque tenemos tanto que hacer, pastor, en el día. Tenemos 24 horas y no nos da, te da. Es que no nos sabemos administrar. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar. Y ahora con las redes sociales que estamos ahí buscando videos chistosos. Tenemos que ser ministrados por el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme. Y tenemos que congregarnos, mi amado. Yo lo repito en mi podcast y lo repito aquí, hay que congregarnos. Y congregarse, escúcheme lo que le voy a decir, congregarse no es venir los domingos. Si usted se cree que congregarse es venir los domingos, estamos equivocados. Congregarse es yo tener una vida de iglesia. Si vamos a la iglesia de los hechos tener una vida de iglesia. Donde yo sentía la necesidad de mis vecinos.
donde salían los apóstoles y los enfermos eran curados. Era una vida de iglesia con la comunidad. Era una vida de iglesia. Eso es congregarse. Congregarse para nosotros es: yo voy el domingo, canto, doy mi ofrenda y no me aparezco por la iglesia, ni el WhatsApp leo de la iglesia. Eso no es congregarse. Congregarse es tener una vida de iglesia, de yo estar participando activamente en la iglesia, de yo sentir la necesidad de mis vecinos, de la gente, de yo estar preocupado por la iglesia, preocupado por los vecinos. Eso es congregarse, mi amado. Dios nos llama a escuchar a Jesús y a obedecerle. No basta con saber quién es Él. Sabemos que hay que seguirlo, debemos de seguirlo en la vida diaria y sintonizar su voz. ¿Cuántos desean hoy sintonizar la voz? Yo quiero escuchar, sintonizar mi corazón para poder escuchar mi corazón con el corazón del Padre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y por último, estoy terminando. En Lucas 9:37 dice que Jesús y los apóstoles, bueno, no apóstoles, Pedro y los demás, bajaron del monte. Lo voy a leer para que me entienda el concepto. Y aconteció el día siguiente que bajándose ellos del monte, una gran multitud le salió al encuentro. ¿Usted sabe cuántos ha ido a Disney World? No, vamos a poner más sencillo. ¿Cuántos han ido de crucero? Hace la mano. Dígame que eso no es lo más rico que hay. Usted paga, se embrolla, sí, con la tarjeta, para jaltarse ilimitadamente. Mantecado, carnes por todos lados, pizza, dulce. Y cuantas veces usted va al buffet y dice: santo Dios, perdona mis pecados de hoy, pero esto no se puede perder. Usted como si Cristo viniera otro día. Hay que comer todo lo que pueda hoy porque mañana Cristo viene. Y mañana no viene y dice: hoy como si Cristo viniera mañana. Y nos saltamos, mínimo, son 10 libras que uno aumenta en un crucero. Pero usted sabe que usted la pasa bien, usted descansa, usted duerme. Yo recuerdo cuando yo fui, cogí un cuarto sin ventana, no sabía ni la hora que era. Yo me sentaba con Lili y decía: ¿qué hora es? Yo no sé si es de día o de noche, porque no hay ventana, no sé si hay. Y eso es lo más rico que hay. Pero cuando llegamos los 7 días y nos bajamos del crucero, uno dice: de vuelta a la realidad. Pedro tuvo una experiencia gloriosa y quería. ¿Cuántos quieren quedarse en un crucero? Uno dice: yo quisiera. Hay gente, bueno, él va, que descanse en paz, él llevaba 50 y pico de cruceros, porque uno quisiera bajarse y meterse en otro crucero y otro, porque es tan bueno el poder disfrutar y poder comer. Es tan bueno poder comer. Pero hay una realidad que nos espera más adelante. Pedro estaba en el monte con Cristo glorificado, con allá, y de momento Jesús le dice: ey, ahora nos corresponde bajar. Y dice que bajaron, y lo primero que se encuentra en el panorama es que había un joven que estaba endemoniado, de vuelta a la realidad, de vuelta a la crisis, de vuelta a la situación que estamos viviendo, de vuelta a tu realidad. Hay gente que va a la iglesia como un escape a su realidad que tiene en su casa, en su vecino, pastor, es que para mí yo siento la presencia de Dios, pero cuando sales de ahí, ¿qué sientes? Porque la presencia de Dios no solamente en el templo. La presencia de Dios es que cuando yo salga del templo, yo tengo que compartir esa presencia donde quiera que yo voy. Lo que le ocurrió a Pedro no era para que él se quedara con él arriba, era que esa presencia, esa gloria había que compartirla con la gente que estaba afuera. Muchas veces, iglesia, usted y yo tenemos que descender del monte. Tenemos que salir de nuestros templos, tenemos que salir de nuestras cabañas, salir de nuestras remadas para poder compartir la verdadera fe, que es que Cristo reina, que Cristo está glorificado y que quiere transformar la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera fe no se vive en momentos de éxtasis espiritual.
No se vive en éxtasis espiritual, sino en un servicio a los demás. Hay que descender para servir. Jesús descendió del monte. Lo primero que ve, mira, maestro, mi hijo está allí, está escupiendo, está endemoniado allí. Y tus discípulos, estos cabezones, maestro, llevan horas ahí reprendiéndolo. Y mi hijo no se cura, no se libera. Y Jesús, pero qué gente más incrédula. Lógicamente estaban en un proceso de examen, estaban en un proceso de aprendizaje. Y Jesús ora por el demonio y el demonio sale y se vaya con unos cochinos allí, a unos puercos y allí salen. Pero el hijo es liberado. O sea que Jesús baja y lo primero que encuentra es un problema, una crisis. Yo no sé si usted ha participado de algún retiro espiritual. Yo me acuerdo de mi juventud cuando salíamos de Ajieu, en el Yuquillú. Uno salía del Yuquillú hasta un fin de semana glorioso en Yuquillú. Y cuando bajábamos del monte, íbamos a nuestras casas, nuestros papás peleando. El mismo problema que no hay chavo para poder comprar esto. El mismo problema de que hay que ir para la escuela, de que hay que trabajar, de que hay que hacer algo. El mismo problema con los gobiernos, el mismo problema social que hay, el mismo problema financiero que hay mundial. Bajo del monte y veo televisión y allá está Rivera Chávez peleando con un periodista, insultándolo. Bajo del monte y cuando prendo televisión veo que un hombre mata a otra mujer. Veo que la niñez sigue en decadencias. Veo que se sigue divorciando la gente. Veo que hay más problemas sociales. O sea, ¿qué ocurre cuando yo bajo del monte? Yo tengo que ahora dar por gracia lo que por gracia recibo. No me puedo quedar con esa gloria. Tengo que compartir la gloria del Señor del monte. Así que nosotros tenemos que entender que hay que descender. Hay que escuchar la palabra del Señor. Hay que creer, obedecer lo que Él nos dice. Y hay que descender. Y fíjense que hay otro punto de vista con este término de descender y con esto termino. A mí me encanta Jesús como maestro. Yo no lo veo de otra manera. Jesús es un maestro maravilloso. Pedro quería quedarse allí. Y en el reino de Dios, si tú quieres ser grande, tú tienes que descender. En ningún lado, en ninguna compañía, en ningún tipo de vida, para tú ser alguien en la vida, tú tienes que descender. Solamente en el reino de Dios. En el reino de Dios, tú quieres ser el mayor, pues tienes que ser el último. En el reino de Dios, si tú quieres ser un buen líder, tienes que humillarte y servir. Eso solamente pasa en la iglesia. Descender del monte para Pedro fue una enseñanza también de que tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Tuviste esta experiencia, pero tienes que entender que tienes que bajar también. Y tienes que humillarte. Tienes que escuchar la voz de Dios. Y tienes que a Él oír. Y tienes que hacer su voluntad, no la tuya. Tienes que descender. Y en muchas ocasiones nosotros como creyentes nos quedamos con las experiencias y pensamos que somos la última chavienda de este mundo. Y Dios nos dice, hey, escuchen a mi hijo, desciendan, sean humildes y compartan lo que Dios te ha permitido experimentar. Lo que tú estás experimentando hoy. ¿Qué tal si usted esta semana sale y comparte lo que Dios hizo en la iglesia con Ricky? La gente sepa, tiene que escuchar, hubo un milagro. No se quede con eso, compártelo. ¿Qué tal si usted va a las redes sociales? En mi iglesia ocurrió esto. Un niño vino, un niño, pero un viejo ya. Ricky es tan lindo. En mi iglesia un joven dijo que Dios lo iba a sanar y Dios lo sanó. Eso no es un milagro. No podemos quedarnos con eso, hay que compartirlo. Hay que compartir lo que Dios sigue haciendo en la vida del ser humano. Esa gloria que Ricky experimentó y que hoy nosotros experimentamos con Ricky.
Hay que compartirlo, hay que descender, hay que salir del templo, compartir en redes sociales. Eso tiene que hacerse viral. Lamentablemente hoy se hace viral cualquier poca vergüenza. Lo que da morbo, eso, no, la iglesia tiene que hacer viral los testimonios, lo que Dios siga haciendo, que la gente siga creyendo. Aquí no hubo manipulación, no hubo otra cosa que Dios, la presencia de Dios estuvo aquí, está aquí y sigue haciendo la obra hoy, mañana y por los siglos de los siglos en nombre del Señor. Déselo fuerte al Señor. Iglesia, póngase de pie en esta mañana, póngase de pie en esta mañana. Yo quisiera descender, yo quisiera escuchar la voz de Dios, yo quisiera obedecerlo y quiero descender a lo más profundo para seguir compartiendo lo que Dios sigue haciendo en mi vida, de que Dios es el rey de mi corazón, de que no he experimentado nada mejor que estar en su presencia. Por eso no tengo miedo, no temeré. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.